Lo sobrenatural de Dios es la manifestación visible del poder invisible de Dios aquí en lo natural. Yo sé que muchos de los que están aquí es muy probable que estén pasando un proceso, es muy probable que estén pasando una crisis, una adversidad, es muy probable que estés pasando una gran prueba. Pero déjame decirte algo en esta noche: la palabra de Dios lo suple todo. Repito, la palabra de Dios lo suple todo. Es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que oído con lo que Dios te va a hablar en esta noche. Así que hoy quiero predicar un mensaje que es la continuación del mensaje que prediqué el día domingo. Estoy hablando acerca de entendiendo la grandeza de un Dios sobrenatural. El día domingo hablé acerca de quién es Dios y de la naturaleza de Dios y cómo tú y yo podemos acercarnos a Él. La Biblia nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es claro cuando Dios dice en su palabra: Dios no es hombre. Lamentablemente las personas ven a Dios de una manera equivocada y lo miran a Dios como si fuera un hombre. Pero Dios es espíritu. Dios es un Dios sobrenatural. Es un Dios eterno que tiene atributos y habilidades sobrenaturales, y que Él busca ser adorado por sus hijos e hijas, dice, en espíritu y en verdad. Él no recibe una adoración que no sea en el espíritu, porque una adoración que nace de lo natural, de la carne y de las emociones, no afecta el ámbito espiritual. ¿Está aquí conmigo o no? Y estuve hablando el domingo acerca de eso, que si tú y yo tenemos un Dios sobrenatural, es porque lo sobrenatural para nosotros no puede ser una opción. Tú y yo no buscamos ser sobrenaturales. Tú y yo tenemos que regresar a nuestra esencia, porque Dios nos creó siendo hombres y mujeres sobrenaturales. Cuando tú vas al libro de Génesis capítulo 3, usted se va a dar cuenta que el hombre y la mujer hablaba con Dios, y que Dios en espíritu podía hablar con el hombre. El hombre tenía la capacidad de poder tener una relación con Dios de espíritu a espíritu. Pero tú y yo sabemos que el pecado es lo que nos ha destituido, es lo que nos ha apartado de la presencia y de la gloria de Dios. Por eso vino Jesucristo, para restaurarte a ti y a mí a nuestro original. ¿A qué quiere decir? Restaurarme a ser hombres y mujeres espirituales y sobrenaturales. Mira a alguien que está al lado, dile: tú tienes que ser alguien sobrenatural, que viva en la tierra de manera sobrenatural, que camine sobrenaturalmente, que coma sobrenaturalmente, que estudie en la universidad sobrenaturalmente, que todo lo que logre en su vida sea sobrenaturalmente. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Lo sobrenatural no puede ser una opción. La Biblia dice, la palabra del Señor nos enseña que aquí en la tierra hay dos formas de vivir: o por fe o por vista. Cuando la Biblia habla de vivir por vista, está hablando de los 5 sentidos espirituales. Y cuando hablamos de los 5 sentidos, estamos hablando del área natural del hombre, que lo que el hombre percibe con sus sentidos naturales es lo que él acepta como una realidad. Pero Dios te dice: o vives por vista o vives por fe. ¿Y por qué dice el Señor fe? Porque la fe es el primer nivel en el que el hombre puede acceder
acceder a lo sobrenatural. Amados, María concibió gracias y por la obra del Espíritu Santo. María no concibió por una relación íntima con un hombre. Fue el Espíritu de Dios que vino sobre María y reposó sobre ella, y María, la madre de Jesús, pudo concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Qué me está diciendo, apóstol? Que todo en la vida de Jesús fue sobrenatural. Su concepción, su nacimiento, su niñez, su adolescencia. A los 12 años se fue al templo. Los escribas, los fariseos, los hombres que entendían la ley, los profetas, se sorprendían de la sabiduría que tenía Jesús, porque lo que estaba en él era sobrenatural. Lo mismo en su ministerio. Vimos en Jesús que todo en su ministerio fue sobrenatural. Su primera presentación pública, usted ve que es en las bodas de Canaán, donde se acabó el vino, y dice el Señor, María le dice al novio, a la novia, hagan todo lo que él dice. Y dice que Jesús llamó al maestrácela y le dijo: llenen los jarrones de agua. Y después que los bendijo, el agua se convirtió en vino. La pregunta es: ¿cómo podemos comprender bajo la razón, el sentido común y la lógica que el agua se convierte en vino? La única manera de que eso suceda es que haya una manifestación sobrenatural. ¿Alguien está aquí conmigo o no? Pero ese es uno de los tantos milagros sobrenaturales que siguieron a Jesús. No estoy empezando a predicar, solo es la introducción al mensaje, porque hoy quiero hablarle de cómo usted puede caminar una vida sobrenatural. ¿Cuántos quieren caminar una vida sobrenatural? ¿Cuántos quieren andar de manera sobrenatural? Pues hoy se tienen que romper el techo. Hoy se tiene que romper el techo en esta noche. Apóstol, ¿qué me está diciendo? Que recuérdese que cuando el inválido no podía acceder a Jesús, hubieron 4 amigos que tomaron a aquel hombre que estaba inválido y no sabían cómo meterlo. Pero esos hombres, esos amigos de este hombre que estaba enfermo, lo subieron por el techo, rompieron el techo y lo accedieron a Jesucristo. ¿Qué me está diciendo? Que hay cosas que no te entran muchas veces en la cabeza. Hay muchas cosas que no se te revela. ¿Sabes por qué? Porque hay un espíritu de Grecia que anda negando todo lo que tiene que ver con el poder sobrenatural. Pero yo declaro y profetizo que hoy se rompe el techo, que hoy se abre tu mente, hoy se abre tu corazón, hoy abres los ojos en esta noche para saber que lo sobrenatural no es un evento. Lo sobrenatural tiene que ser un estilo de vida. Toca a alguien que está al lado, dile: tu vida será sobrenatural. Entonces permítame, por favor, porque este mensaje va a desatar una guerra espiritual. Este mensaje va a desatar una guerra espiritual. Porque cada vez que se predica y se enseña este mensaje, el infierno no se queda quieto. El diablo te va a querer hacer que tengas sueño, que se distraiga, que se desenfoque. Porque sabe que si este mensaje se te revela en el corazón, tu vida va a ser cambiada por el poder de Dios. Ahora, yo sé que hay muchos aquí que son estudiosos de la palabra de Dios. Hay gente que nos mira en las redes sociales y nos ven de diferentes lugares. Y sé que muchos pueden cuestionar este mensaje diciendo que la palabra sobrenatural no se encuentra literalmente escrito en las Sagradas Escrituras. Pero cuando tú vas a las Biblias, usted se va a dar cuenta que aunque no aparece literalmente en la Biblia, su realidad se revela en toda la Escritura. Así como sucede con la palabra Trinidad. Usted no encuentra literalmente la palabra Trinidad, pero sin embargo vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran de manera unida en las Sagradas Escrituras. Yo no sé si está aquí conmigo en esta hora. De la misma manera, la palabra sobrenatural no está escrita de manera literal, pero vemos la manifestación de lo sobrenatural a través de milagros, a través de sanidades, a través de liberaciones y manifestaciones del poder de Dios. Hace poco yo hablaba justamente con Ana
Y le hacía recordar porque le he pedido unos videos para yo poderle demostrar, porque no solo puedo pararme aquí. Y yo le decía: hija, quiero que me saques los videos cuando Dios trae liberación, cuando Dios libera a muchas personas de la droga, del alcohol, de la brujería, de la hechicería, cuando Dios libera a la gente de la depresión, pero también como Dios sana a los niños, a los jóvenes, a los adultos, los sana de cáncer, los sana de SIDA. Justo le pedí el caso de alguien de México que tenía SIDA. Yo estaba predicando, y está mi esposa, y en media predicación dije: aquí hay alguien que fue detectado de SIDA. El Señor me dice que el fuego de Dios va a caer sobre ti. Es más, cuando vengas aquí al altar no vas a poder caminar. Y ese joven en medio de la multitud comenzó a manifestarse, y tuvieron que cargarlo, traerlo cargado al altar, y el fuego de Dios cayó sobre él. Y yo tengo fe y creo que Dios hizo una intervención divina, porque ante la presencia de ese Dios grande, ese Dios poderoso, no hay virus que pueda ante el poder de Dios. No hay célula cancerígena que pueda ante el poder de Dios. Pero es necesario que alguien responda, es necesario que alguien crea, porque sin fe tú no accesas. El problema no es que Dios no pueda, el problema es que no has creído lo suficiente, porque si hubieras creído te hubieras mantenido firme. ¿Sabe cuál es el deseo de un general? ¿Sabe cuál es el deseo de un general? Morir en el campo de batalla. Un general no quiere morir en una clínica ni en un doctor. Un general quiere morir en el campo de guerra. Apóstol, ¿qué me está diciendo? Que yo me voy a mantener firme en la fe que tengo en Cristo Jesús. Y si Él me quiere llevar, que me llegue a su presencia, porque he entendido que soy peregrino en la tierra, pero soy ciudadano del cielo. Pero mientras que esté en la tierra, Dios me dio la fe para acceder al poder sobrenatural. Hay alguien que tiene que abrirse de la cabeza y el corazón. Mira, alguien que está al lado. Esa es la marca de este ministerio. Esa es la esencia de esta casa. Llamados a manifestar el poder de Dios a esta generación. Esa es nuestra misión, nuestra visión como iglesia. Usted no se puede olvidar. Entonces escuche lo siguiente. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces lo sobrenatural, esto me gusta, lo sobrenatural de Dios es la manifestación visible. Repito, lo sobrenatural de Dios es la manifestación visible. ¿De qué? Del poder invisible de Dios aquí en lo natural. Entonces lo que hoy podemos ver revela el poder que Dios tiene para hacer las cosas en nuestra vida. Ahora, ¿qué significa la palabra sobrenatural? Esta es la introducción al mensaje, porque hay mucha gente, repito, que está conectada y necesita aprender. La palabra sobrenatural etimológicamente significa sobre, está compuesta por dos palabras, sobre y segundo, natural. La palabra sobre significa por encima, más allá. ¿Está aquí conmigo? Y la palabra natural significa lo que pertenece a la naturaleza, a lo normal y lo humano. En otras palabras, lo que está por encima de lo natural es lo sobrenatural. ¿Y cuántos de los que estamos aquí sabemos que Dios está por encima y más allá? No, pero dígalo como que usted me está entendiendo. ¿Cuántos sabemos que Dios está por encima de lo natural? Por encima y más allá de tu crisis, de tu problema, de tu adversidad. ¿Cuántos sabemos eso? Entonces es fácil comprender que Dios es sobrenatural, aquello que trasciende a las leyes naturales y no se puede explicar por medios humanos. Y ahora, habiendo hecho esta introducción, quiero ir a las Sagradas Escrituras, porque quiero predicarte lo que sucedió en la iglesia primitiva, porque lo que hoy usted va a experimentar no es algo nuevo, sino que es algo que sucedió desde el inicio de la iglesia.
Para eso quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 4 al 5, por favor. Usted escuchó cuando le dije Corintios. La palabra Corintio viene de la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto, por favor, quiero que escuche esto para que entienda el versículo bíblico. Lo primero que quiero explicarle es que la iglesia de Corintios estaba ubicada en Corinto. Y era una ciudad así como el Callao. ¿Está aquí conmigo o no? Pero esta Corinto, esta iglesia en Corinto, estaba dominada por, número uno, la filosofía. Número dos, por el intelectualismo. Y número tres, por la retórica. Algunos se preguntarán a qué se refiere la retórica. Es el arte de hablar bonito para convencer a los demás. Entonces, en Corinto había esas tres manifestaciones. Y quieras o no, eso se mete dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia se había metido la filosofía, se había metido el intelectualismo y la retórica. Ahora, el apóstol Pablo está a punto de decir algo que responde a la problemática de ese momento. Para eso permítame leerle las escrituras. Si usted no aprende, usted no recibe, porque usted está pensando en otras cosas. Pero mira lo que dice Primera de Corintios 2, del 4 al 5. Dice el apóstol Pablo a la iglesia: ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras, ¿qué dice? Ayúdeme. O sea, no uso palabras para convencerte. Mi deseo, dice Pablo, no es convencerlos, porque tú y yo sabemos que el que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces Pablo dice: yo no he venido con palabra, ni mi predicación es con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, mira lo que dice, sino con demostración del Espíritu. ¿Y de qué? Y del poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque muchos que estaban en la iglesia habían sido afectados por el intelectualismo, por la retórica, por la filosofía. Y la fe de ellos había sido de alguna otra manera distorsionada. Y se había perdido la esencia del evangelio. Y la esencia del evangelio, ¿qué era? La manifestación del poder de Dios. ¿Está aquí conmigo o no? Ahora usted dirá: pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. Porque ahora usted va a entender por qué mucha gente le cuesta creer en los milagros. Usted hoy va a comprender por qué mucha gente cuestiona la liberación y dicen: no, es psicología. No, eso solamente es pura emoción. Todos esos conceptos, todas esas palabras derivan de algo que está metido dentro de las iglesias, y lo único que está haciendo es que en las iglesias haya homilética, hermenéutica, una buena teología, un buen método de estudio bíblico, pero no hay poder. Entonces hay letra, bonita alabanza, bonitos coritos, buena lectura bíblica, una buena enseñanza, todo muy bonito, pero no se mueve más que ni la silla se mueve. Así están las iglesias en este tiempo. Y el apóstol Pablo está confrontando. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Permítame por favor hablarle un poco del trasfondo de aquella época. Lo que había pasado es que en el tiempo del apóstol Pablo, el mundo estaba dividido entre la religiosidad o los religiosos judíos, ¿sí? Mire lo que pasaba en Corinto. Estaban los que habían sido religiosos judíos, o lo que eran religiosos judíos, que ellos siempre pedían señales, pero no conocían al Mesías, no conocían a Jesucristo. Pero también estaban los que practicaban la filosofía griega. Estos eran los que buscaban la lógica y la elocuencia. ¿Está aquí conmigo o no?
Entonces el apóstol Pablo mira eso y dice: aquí veo a los judíos religiosos que demandan señales, que demandan milagros, pero ellos no entienden que la única manera de que eso se manifiesta es de que Cristo sea revelado. Ellos querían los milagros, pero sin la persona de Jesús. Y los otros eran los filósofos griegos que buscaban la elocuencia y la lógica. Pero Pablo toma una postura. Ojo, por favor, no era de que Pablo solamente se movía en el espíritu, no era de que Pablo solo se movía en el poder. Pablo era alguien preparadísimo. Era alguien que había sido alumno de Gamaliel. Era su rabí del apóstol Pablo. ¿Qué me está diciendo? Que Pablo era alguien muy preparado. Era alguien que tenía mucho conocimiento. Pero la Biblia dice que todo eso él lo tomó por basura, solo a que se le revele a Jesucristo y a este resucitado. O sea, Pablo decía: es buena la letra, es bueno el conocimiento, es bueno tener retórica, es bueno tener sabiduría, pero ¿de qué vale tanta letra si no hay el poder de Dios? Lo que la gente necesita no es ser sorprendida con un mensaje. ¿De qué vale que diga: wow, qué tremenda prédica, wow, qué tremenda revelación, si sigue siendo el mismo mentiroso, si sigue siendo el mismo pecador, si sigue siendo la misma mujer? No, mi hermano, yo quiero un poder que venga sobre mí y que pueda confrontar mi realidad y que me lleve a un nuevo nacimiento para ser una nueva criatura. ¿Hay alguien que puede decir amén en esta noche? Si se lo arde, hácelo fuerte a él. Entonces diga conmigo: el apóstol Pablo toma una postura. Pablo entendía los argumentos lógicos, que esos argumentos lógicos quizás podían cambiar la opinión de la gente, pero solo Pablo entendía que solo el poder podía cambiar la naturaleza caída de las personas. Escuche bien, Pablo dice, escuche bien, Pablo determina no usar lo que en el griego se conoce como peitos. La palabra peitos significa palabras persuasivas de retórica griega. Él dice: yo no vengo con peitos, yo no vengo a persuadirlo. Él dice: yo vengo con apodeisis. La palabra apodeisis significa una demostración legal y una prueba fehaciente de que Cristo Jesús murió y resucitó por nosotros en la cruz del Calvario. Y que gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo podemos ser salvos, podemos ser sanos, podemos ser libres, podemos ser cambiados. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Pero tú tienes que saber que el evangelio es poder de Dios. Hay alguien que puede alabar a Dios en esta hora. Hay alguien que puede decir: Señor, gracias, porque yo sé que tu palabra es poderosa. Ahora espérese, estoy empezando. ¿Alguien está aprendiendo algo? Ahora escuche esto. ¿Cuál era el conflicto? ¿Qué es lo que estaba pasando en las iglesias? Y es lo que pasa muchas veces, no solo en otras iglesias, sino que es posible que pueda pasar aquí en una casa de paz, donde no hay milagros, donde no hay señales. Está solo el líder leyendo la lección, enseñando la lección, pero no ora por enfermos, no reprende demonios, no ora por la necesidad de la gente, porque no tiene el evangelio completo. Por eso es importante que entendamos algo. Hay un espíritu que se ha metido dentro de la iglesia de una manera sutil, y es el espíritu de Grecia. Diga conmigo: el espíritu de Grecia. Para entender por qué nos cuesta lo sobrenatural, primero debemos entender la influencia que hay detrás de este espíritu. Para eso quiero que entienda esto. Grecia introdujo el antropocentrismo, y esto es el hombre como medida de todas las cosas. Mientras que el pensamiento hebreo es circular y experimental, esto es, conoce a Dios porque
porque lo veo actuar y no por conocimiento. Lo voy a conocer a Dios por experiencia y no solamente porque he oído hablar de Él. El pensamiento griego es lineal y racional. Solo acepta lo que se puede explicar. Ahora entiende por qué hay gente allá afuera, en tu trabajo, en tu casa, en tu mismo vecindario, que te dice: es que yo no entiendo cómo es posible que un hombre desahuciado ahora pueda tener vida, cómo puede tener salud, cómo es posible que un niño que tiene problemas en los intestinos y el médico le ha dicho que ya no tiene más esperanza. Yo tengo un testimonio ahí de un niño, de que oramos por él y esa criatura fue sanada por el poder de Dios, tanto así que los médicos se sorprendieron. Pero este espíritu de Grecia siempre dice: solo voy a aceptar lo que yo puedo explicar. ¿Está aquí conmigo o no? Pero también está, ahora algunos se preguntarán: ¿Qué causa esto? Hace que la gente todo lo razone, todo lo cuestione, todo lo pese. Así como también Atenea. Atenea, escuche bien, es una diosa griega, parte de la etimología griega, donde esta Atenea representa la diosa del razonamiento, representa la diosa del intelectualismo. Ella representa la autosuficiencia intelectual y no cabe en un laboratorio o en una lógica psicologística. No existe para ese espíritu de Atenea. Lo mismo, escuche bien, la diosa Diana. La diosa Diana era una diosa griega, parte de la historia griega, y Diana representa la religiosidad. Es la estructura que permite ritos externos, pero que niega el poder interno. En Éfeso, cuando usted lee Hechos capítulo 19, usted se va a encontrar una historia donde este espíritu se lo opuso violentamente al apóstol Pablo, porque el milagro que él había hecho había afectado la economía religiosa del sistema de aquel entonces. Entonces vemos que en la iglesia se había metido estos espíritus. ¿Está aquí conmigo o no? El espíritu de Grecia, que eran el espíritu de Atenea y de Diana. Uno era el razonamiento y el otro era la religiosidad. Y esto impedía que la iglesia pueda experimentar el poder de Dios. Ahora, ¿cómo opera estos espíritus hoy en día? Hoy en día opera de la siguiente manera. Uno de ellos es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es una ideología, es una filosofía de vida que te dice que tú no necesitas de Dios. Tú no necesitas de un ser superior, que tú eres tu propio Dios, que tú no necesitas ir a la iglesia, no necesitas formarte como un discípulo de Jesús. No. El humanismo dice: esa es pura historia, esa es pura mentira, porque tú eres el único que vas a alcanzar tus sueños, tú vas a alcanzar tus metas. Tú no necesitas de nadie, tú eres tu mismo Dios. Y esa ideología se ha metido, ¿sabe dónde? En los colegios, en los institutos y en las universidades. Hay padres del humanismo. Yo me puedo poner aquí a hablar de quiénes son los padres intelectuales de esos conceptos, esas ideologías, pero me voy a tomar mucho tiempo. Pero en este tiempo usted escucha gente que usted le predica y dice: ¿sabe qué? Yo no creo en eso de la iglesia, porque yo aquí trabajo en el taxi y aquí yo le doy de comer a mis hijos, y cuando mis hijos se enferman yo los llevo al hospital, yo estoy con ellos, y aquí yo no creo en Dios. ¿Cuánto han escuchado a esa gente así? Pero también hay otra ideología, otra filosofía, y es también el intelectualismo. ¿Y el intelectualismo qué es? Es el pensamiento que te dice: soy demasiado inteligente para creer en Dios. Miren lo que dicen estas personas. Normalmente son personas muy preparadas, normalmente son personas muy estudiadas, y que se han preparado tanto, han estudiado tanto, se han comido tantas letras, que dice: ¿sabe? Eso de Dios es cuestión de gente ignorante.
Eso de Dios es de gente que no lee, que no se educa, que no se forma. Este espíritu, escuche bien, hace que a Dios no lo vean como un Dios todopoderoso. El humanismo y el intelectualismo ve a Dios como un hombre que fue hecho por nosotros. Nosotros nos inventamos un Dios. ¿Está aquí conmigo o no? Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver conmigo? Mucho. Porque muchos han sido afectados por estas ideologías. Han sido afectados de alguna otra manera. Dice la Biblia, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y a veces el escuchar tanto estas cosas ha matado tu fe, ha retenido tu fe. Antes creías como un niño. Antes creías que Dios era capaz de hacer lo imposible posible en tu vida, pero alguien te envenenó, alguien te contaminó, alguien te dio una información incorrecta, que ahora todo lo pesas, todo lo cuestionas, todo lo razonas. Ahora vas a la casa de paz y dice, ese líder no está tan bien preparado, ese líder no tiene mucho conocimiento, mejor me voy a otra casa de paz donde el líder esté mejor preparado. ¿Sabes por qué? Porque tú buscas lo intelectual, pero no buscas el poder de Dios. Dios puede usar a un hombre que quizás no tenga buena retórica, que quizás sea tartamudo como Moisés, pero si el poder de Dios está con él, no, yo no sé si alguien me está entendiendo lo que estoy hablando. Si el poder de Dios está con él, lo demás no importa, lo demás no interesa. ¿Hay alguien que puede decir amén en esta hora? La retórica la aprendes. Pero el poder de Dios no se estudia. El poder de Dios se recibe en la búsqueda, en la oración, en la intimidad, en el secreto de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Estoy edificando aquí. Porque algunos como que, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? Mucho. Mejor me regreso a la iglesia donde estaba antes. Porque allá sí, el pastor, oye, qué retórica tenía ese pastor. Encima usaba corbata, encima usaba, ese pastor no se movía, ahí nomás se quedaba. No como este coloradito que salta para allá, salta para acá, que baja, corre, se sube a la silla. Oye, mi hermano, escuche bien, deja de estar mirando esas cosas, porque lo que tú tienes que buscar es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. La corbata no te da unción, el terno no te da unción. Lo que te da unción, mi hermano, es la presencia del Espíritu Santo. He venido a confrontar al espíritu de Grecia. He venido a confrontar al espíritu de intelectualismo. He venido a confrontar todo aquello que se ha levantado contra el poder de Dios. Mira a alguien que está a tu lado, dile, tú tienes que experimentar el poder de Dios. Tú tienes que experimentar el poder de Dios. ¿Por qué ya no crees como antes creías? Antes danzabas, alababas, tenías una fe no fingida, una fe sincera, una fe del corazón, una fe pura. Pero alguien te envenenó con un pensamiento, alguien te envenenó con una creencia. Pero yo tengo algo que decirte en esta hora. Dios puede hacer milagros hasta ahora, hasta el día de hoy. Recuérdate, Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él está esperando una iglesia que le crea y diga, Señor, estoy listo para experimentar la manifestación del Espíritu Santo. Mayores cosas que... Aleluya, dele palmas a Dios. Diga conmigo, lo sobrenatural es el sello de esta casa. Ay, yo no, es que mi pastor no predica tan bien. Es que mi... Por eso andas de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Porque estás buscando lo que no deberías buscar. Entonces hay obstáculos que bloquean lo sobrenatural. Hay cosas que están impidiendo. El mensaje puede ser muy poderoso,
La atmósfera y el ambiente puede estar cargado, pero mientras que tengas una fortaleza aquí, a mí no me convence. A mí no me pueden lavar la cabeza. Algo más tiene que decirme. Yo no quiero convencerte. Si tú piensas que ha venido para convencerte, te equivocaste. Porque el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. Y yo oro para que Dios te dé la fe necesaria para creer, al menos para que seas salvo. Porque hasta para ser salvo hay que tener fe. No pienses que para ser salvo, que Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador y que mi pecado me aparta de ti. Tú lo puedes hacer de la boca para afuera, pero si lo haces con fe, eso se llama la fe para salvación. Y la fe para salvación viene cuando alguien cree que Cristo murió por ti y resucitó al tercer día. Ay, papá. Diga conmigo, hay obstáculos que bloquean tu milagro. Hay ciertos impedimentos que el enemigo está usando para que tú no experimentes el poder de Dios. Uno de ellos es, escuche bien, la ignorancia. Amados, la ignorancia es una elección. Usted decide estar en ignorancia, estar en tinieblas o estar en luz, conocimiento. Escuche esto. La palabra, mire lo que dice en 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, ¿está aquí conmigo? Mira lo que Pablo le dice a la iglesia. No quiero, hermanos. Dile a tu hermano que está al lado. Dile, no quiero, hermano. Dile, no quiero, hermana. ¿Qué dice? Que ignoréis. No quiero que ignores. Mira el clamor de Pablo. No quiero que se queden ignorantes. ¿Acerca de qué punto, Pablo? Acerca de los dones. Escuche esto. La palabra ignorar en 1 Corintios 12:1 no es solo falta de información, sino falta de reconocimiento. En otras palabras, es tener el regalo o la bendición frente a nosotros y no saber para qué sirve. Dios nos ha bendecido, pero no sabemos usarlo, no sabemos aplicarlo. Te voy a dar un ejemplo bíblico, ¿está bien o no? Para que entiendas un poco. Los discípulos de Juan en Éfeso, quiero que vaya conmigo, Hechos 19 del 1 al 6, por favor. Permítame explicarle, porque quiero edificarlo para luego ministrarlo, activarlo y luego enviarlo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos 19 del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, ¿después de qué? Después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Mire, todos están juntos, pero no todos son los mismos. Pero hallando a ciertos discípulos les dijo, Pablo les pregunta, ¿recibisteis? En otras palabras, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Haga así. Dios, qué terrible. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues entonces fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El bautismo en aguas. ¿Está aquí conmigo o no? Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando ellos oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo, ¿qué? ¿Qué les puso Pablo? La mano. Vino sobre ellos, ¿qué? Pero hay gente que critica cuando yo te pongo las manos. Cuando tú caes en la unción, cuando tú comienzas a pegar. ¿Por qué? Porque para ellos el poder de Dios es locura. El poder, la manifestación del poder para ellos es irracional. Pero para nosotros el poder de Dios, mi hermano, no es una locura, sino que esas manifestaciones revelan que el poder de Dios está con nosotros. Entonces Pablo pone las manos y viene sobre ellos el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar ¿en qué? En lenguas. Y comenzaron a profetizar. Amados, estos creyentes ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Su falta de conocimiento los tenía limitados al acceso del poder. Entonces mira a tu hermano que está al lado, dile: a mayor conocimiento, mayor revelación, vas a tener mayor acceso a lo sobrenatural. ¿Está aquí conmigo o no? Ahora entiende por qué no solo puedo pararme aquí a orar por enfermos, porque de lo contrario usted solamente va a ver que Dios me usa a mí, que Dios solo me puede usar a mí. Usted está equivocado. Dios no solamente me puede usar a mí, te puede usar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Hay alguien que quiere ser usado en el poder de Dios. Hay alguien allá arriba que quiere ser usado por el poder de Dios. Entonces no puedes ser ignorante a este mensaje. No puedes cerrar tus oídos. Este mensaje te va a cambiar la vida. Va a hacer que las cosas sucedan. Lo que no ha sucedido en años, mira lo que te voy a profetizar. Lo que no ha sucedido en 10 años, en 20 años, en 30 años. Quizás tú has dicho: no, yo ya me resigné, ya pasaron mis mejores años de mi vida. Te equivocaste, mi hermano. Porque cuando alguien tiene el poder de Dios, cuando alguien experimenta el poder sobrenatural de Dios, lo que no pasó en décadas, Dios lo puede hacer en un minuto, Dios lo puede hacer en un día. Pero tiene que haber alguien que lo crea. Tiene que haber alguien que lo crea. Alguien que diga: yo lo creo, y yo voy a vivir conforme a la palabra de Dios. Wow. Mira, ahí estaba el Espíritu Santo, Daniel, pero ellos lo ignoraban. Te tengo lo que decir: aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo vas a ignorar o lo vas a recibir? Lo vas a recibir. ¿Cuántos quieren ser sobrenaturales? ¿Cuántos quieren moverse en el poder del Espíritu? No lo ignores, no te quedes en ignorancia. Yo declaro y profetizo que Dios te abre la mente, Dios te abre el corazón, y esta palabra se te revela. Y de hoy hacia adelante vas a vivir de milagros en milagros, de maravilla en maravilla. Y vas a ver la mano de Dios en tu casa, en tus hijos, en tu salud, en la finanza, en el trabajo, en el ministerio. ¿Cuándo van a ver el poder de Dios? ¿Cuándo van a ver el poder de Dios? Mayores cosas que hay un poder que sale de la boca de Dios, que me está empoderando para hacer mayores cosas que y hay un poder que sale de la boca de Dios, que me está empoderando para hacer mayores cosas que hay un poder que sale de la boca de Dios, que me está empoderando para hacer. Termino. Entonces, ¿qué es un obstáculo? Escuchen, ¿cuál es un obstáculo que bloquea lo sobrenatural? Número 1, ¿cuál es ese obstáculo? Diga conmigo: la ignorancia. Que la bendición está ahí, pero no la tomo. My God. Mira a tu hermano que está al lado: tómalo. Cuando agarres el hueso, dile: no lo sueltes. Sé como el pitbull.
sea un testarudo santo y tú dices que esa palabra es para mí, es que esa promesa es para mí, no lo suelte. A mí Dios me dijo que yo y mi casa le serviremos a Jehová. A Dios me dijo que yo no iba a morir prematuramente, que yo iba a morir viendo a mis hijos, iba a morir viendo a mis nietos. Yo lo creo porque lo creo y lo creo y lo creo. Yo no voy a morir en pobreza, yo no voy a morir en miseria, yo no voy a morir siendo una persona que está metida en la casa de mi suegro. No, a mí Dios me va a dar mi casa, me va a dar trabajo, yo voy a salir adelante porque lo creo, lo creo. Hay alguien que puede, hay alguien que puede creerle a Dios. Que me está empoderando para ser. Tienes que recuperar esa fe que tenías. Créelo. Dile conmigo, yo me rehúso ser natural. Yo me rehúso. No me rehúso Dile ser natural. ser natural. Porque yo soy Porque yo soy sobrenatural. sobrenatural. ¿Qué le sirve a un Dios que es sobrenatural? Alguien puede decir amén en eso. Alguien puede decir amén. Tu casa de paz es sobrenatural, tu red es sobrenatural, la iglesia es sobrenatural. Llámame loco si quieres, llámame fanático si crees, pero cuando tú veas que el mar rojo se abra, cuando tú veas que yo paso en medio del mar en seco, cuando tú veas que Dios me liberó, me cambió, me salvó, me sanó, me prosperó, cuando tú veas lo que Dios haga conmigo, te vas a dar cuenta quién es el loco. Alguien puede decir amén. De mayores cosas que tú haremos en tu nombre, mayores cosas que tú haremos en tu nombre, mayores cosas que tú haremos en tu nombre. Un paréntesis. Cuando su pastor, el Señor lo llama al ministerio, yo trabajaba en una empresa importantísima, ganaba una buena mensualidad, ganaba producción de pesca, ganaba porcentaje de refrigeración en el barco. Oye, estaba en el barco más grande de la empresa. Pero cuando mis compañeros de trabajo se enteraron que yo iba a renunciar, que yo ya no más me iba a dedicar a la pesca, ¿sabe lo que me dijeron? ¿Y de qué vas a vivir? Y yo le dije, ¿sabes por qué voy a vivir? Lo que me ha traído hasta aquí. Y me dijeron que la fe. Porque no hay justo desamparado, ni la descendencia de ese hombre que mendigue pan. Y sabe, ellos dijeron, te estás volviendo loco, te vas a morir de hambre. Ese es el problema de esos religiosos, aleluya, que dejan todo, son unos irresponsables. Y sabe, yo le dije, di lo que quieras, pero lo único que yo sé es que Dios me ha dicho que yo les sirva. Han pasado 15 años y son más de 30 países que he viajado predicando la palabra. Pregúntale a mi esposa, cuando llego por el avión, paso por el mar del Pacífico, justo cuando voy a aterrizar, veo los barcos de la empresa donde yo trabajaba, y le digo a mi esposa, mira, allá siguen mis compañeros, siguen en ese barco, pero yo estoy montado en la gloria, yo estoy montado en el propósito, yo estoy montado en el sueño de Dios. Hay alguien que tiene que ver, hay alguien que tiene que creer en ese Dios sobrenatural. Haremos en tu nombre mayores cosas que tú. Haremos en tu nombre mayores cosas que tú. Haremos en tu nombre mayores cosas que tú. Mira a tu hermano que está al lado. Dile, si tú estás en fe, Si tú estás en fe, tú tienes que haber progresado. Dile, tú tienes que haber has tenido progresado. que haber progresado, has tenido que haber avanzado. Porque el que está en fe va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Quizás yo no soy lo que Dios quisiera que sea, pero tampoco soy lo que yo era antes. Voy camino a la bendición de Dios. Espérate, déjame terminar. Voy a terminar de predicar. Esto se ha puesto candente. Oído con esto. Primer obstáculo, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Número 2, segundo obstáculo, la incredulidad. Yo siento el fuego de Dios aquí, my God. Siento el fuego de Dios. Seya manta ista aquí arama socoromoque. Apistía, incredulidad.
Escuche, no es la ausencia. Escuche esto. La incredulidad no es la ausencia de fe, sino la resistencia a creer en la palabra de Dios. La incredulidad no es pasiva. Escuche, se lo voy a explicar despacito. La incredulidad es un espíritu que no revela ausencia. Entonces, no tengo fe, tengo incredulidad. No, la incredulidad no es ausencia de fe. La incredulidad es un espíritu que se le mete a una persona y le resiste a todo lo que tiene que ver con Dios. La incredulidad pelea, no es pasiva. Tú recibes una palabra y viene la incredulidad y dice: ¿y cómo es eso? Te dice. Eso es mentira. Si fulana murió de cáncer, si fulano murió de cáncer, mira cómo te mata la fe. Mira cómo pelea en contra de los que... Pero cómo, si fulano no ha crecido, no ha prosperado. Perdóname, mi hermano, pero Dios trata con cada uno de manera personal. No te pongas a hablar del proceso de nadie. No te pongas a compararte con otra persona. La incredulidad es un espíritu que resiste de una manera activa para que no creas en Dios. Es terrible la incredulidad. Mira, tú te vas de aquí, mayores cosas, y te vas cantando: hay un poder que sale de la boca de Dios. Y te vas cantando y está. Si en la primera prueba tú dices: no, pero yo creo en el poder de Dios, y luego viene el espíritu de incredulidad y te da 3 argumentos para que no creas. Porque ¿sabe lo que usa la incredulidad? La vida de otros para compararte. No te compares con nadie. Tú eres diferente, tú eres distinto. Dios te ha hecho distinto a lo demás. Lo que Dios hace con alguien no lo hará contigo. Contigo hay una gloria, contigo hay un propósito, contigo hay un llamado. Si Él no se sanó, Dios sabe por qué no se sanó. No te metas a hablar lo que tú no sabes. Porque yo aprendí esto: boca cerrada no se te meten las moscas. Y tú no sabes cómo ellos vivían. Tú no conocías su vida personal. Tú no conocías cómo vivían en su casa, su matrimonio. Tú no sabes nada. Mi hermano, el único que conoce el corazón del hombre es Dios, que escudriña la mente y el corazón de los hombres y le dan de acuerdo a sus obras. Tú tienes que pensar en lo que Dios va a hacer contigo. Y lo que Dios va a hacer contigo es diferente a lo demás. Reprende el espíritu de incredulidad. Échalo fuera y dile: diablo, te vas de mi mente, te vas de mi corazón. Porque las promesas de Dios son el sí y el amén en su perfecta voluntad. ¿Alguien puede gritar amén a la atmósfera? ¿Alguien puede gritar amén a la atmósfera? Oye, esto parece un congreso. Esto parece un congreso. No sé cuántos dicen amén. ¿Cuántos pueden percibir la gloria de Dios? Los cielos están abiertos y aquí los mangos están bajitos. La bendición está ahí, está ahí. Está para que hagas así. Está para que ahí está mi milagro. ¿Cuántos van a tomar su milagro? ¿Cuántos van a tomar la promesa? ¿Cuántos se van a ir diciendo: voy a agarrar el hueso, no lo voy a soltar, no voy a soltar mi bendición, no voy a soltar? Algunos están, y me da lástima porque son líderes. Párese, exalte, glorifique, dale gloria a Dios por su palabra. Tú vas a vivir de acuerdo al sistema de creencia que tengas. Mira, algunos. Yo he venido para que el pastor ore por mi problema. Los problemas siempre lo vas a tener. Y siempre vas a necesitar que llore por ti. No, mi hermano. Sabes, te voy a dar
una característica, si podríamos decir, de quién es un verdadero padre espiritual. ¿Tú quieres saber si el hombre que tú le llamas padre espiritual es un verdadero padre espiritual? ¿Quieres que te dé una característica de un verdadero padre espiritual? Cuando tú veas que el que se llama padre espiritual te enseña a depender de él, ese no es tu padre espiritual. Ese es tu Dios y tú no te has dado cuenta. Porque, no, espérate. Porque un verdadero padre espiritual no te enseña a depender de él. Te enseña a depender del Padre Celestial. Te enseña a depender de Dios, mi hermano. No de uno. Y para que aprendas a depender de Dios, tengo que enseñarte lo sobrenatural. Tengo que enseñarte el primer nivel, la fe. Luego sigue la unción y luego sigue la gloria. Son tres dimensiones y no voy ni por la primera. No voy ni por la primera. Siéntese. Sí, pero yo quiero que ore por mi necesidad. My God. Aquí conmigo ya se fue. ¿Cuántos sienten el fuego de Dios? Escuche, número 1, la ignorancia. Otro obstáculo que bloquea lo sobrenatural, diga conmigo, incredulidad. Número 3, el miedo y el sentimiento de indignidad. Cuando tú te sientes indigno. Es que yo, Señor, ¿has visto esa gente que ora como si fuera una cucaracha? Ay, Señor, yo soy una cucaracha. Dios, ya no me molestes, chao. Yo no valgo, no sirvo, mátame de una vez. ¿No fue lo que dijo el profeta? ¿Ah? Elías. Quítame la vida, Señor. ¿Le pasa al profeta? ¿No te va a pasar a ti? Escúcheme bien, el miedo, la indignidad, lo que te hace sentir una víctima muchas veces. Amado, el miedo, el temor al error, escuche, es orgullo. Escuche esto, el miedo es el temor al error, es orgullo disfrazado de humildad. Es preferir quedarte pasivo, es preferir quedarte sin actuar para no fallar, en lugar de arriesgarte para que Dios se glorifique en tu vida. No quieres tomar riesgos. Ay, papá, mira a tu hermano que está al lado. Si no tomas riesgos, vas a seguir viviendo en la casa de tus suegros. Dígalo. Si no tomas riesgos, vas a seguir con un salario de 1,150 soles. Si no tomas riesgos, vas a seguir siendo un asalariado. Si no tomas riesgos, nunca vas a conocer el potencial que hay dentro de ti. Tu sueño será una posibilidad o una probabilidad, pero nunca será una realidad. ¿Sabes por qué? Porque eres un cobarde. Me voy para acá porque no me ayuda. Porque eres un cobarde. Ponte bien los pantalones. Ponte bien los pantalones. Párate, ponte a la brecha y di: Señor, yo te creo. Yo te voy a creer tu promesa. Voy a salir de esa empresa. Me voy a una empresa más grande. Voy a abrir mi negocio. Me voy a comprar una casa más grande. Me voy a mudar a un vecindario mejor. Y si no te gusta, ¿lo digo o no lo digo? Si no te gusta, qué pena. Mi esposa me miró y me dice: no lo digas. Si no te gusta, qué pena. Pero mira a alguien que está al lado: me rehúso quedarme en el mismo barrio, en el mismo...
en la misma barriada. Me rehúso seguir hablando como delincuente, como pandillero. Me rehúso ser un chismoso. Me rehúso ser una calumniadora. Me rehúso sentirme víctima. Me rehúso sentirme que me maltrataron, me dejaron, me violaron. Todo lo malo te hicieron. Oye, rehúsate a ser víctima. Créele a Dios que los mejores años de tu vida están a punto de llegar, pero toma riesgos. Créele a Dios. Créele a Dios. Él te va a proveer. Él te va a dar los recursos. Él te va a dar la fe. Alguien puede gritar amén en esta noche. Alguien puede decir amén. Final, Él es el Shaddai, omnipotente, más que suficiente. Mira lo que Dios me dice. Hay gente aquí que no ha construido su casa porque no tiene todo el dinero. El Señor te dice: si tú esperas tener para construir, eso no es fe. Compra el primer saco de cemento. Compra la primera bolsita de cemento. Cómprate el primer millar de ladrillo. Porque si tú das el primer paso, el Señor te va a proveer de manera sobrenatural. Donde, escuche, no faltará la harina ni el aceite. No va a faltar los recursos. Cuando alguien toma acción de fe, Dios recompensa la fe de un hombre. Dios recompensa la fe de una mujer. Él es digno de confianza. Él es digno de que creas en Él. Sal del estancamiento. Sal de la miseria. Sal de la deuda. Sal de la droga. Sal del alcohol. Da paso de fe. Sal de la barca. Camina sobre las aguas. Porque el poder de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Alguien puede gritar amén en esta noche. Y se lo guarde, hácelo a Él. Es que tengo miedo. Mira a alguien que está al lado y dile: ¡cobarde! Es que no puedo. Oye, ¿cómo me... Yo escuché lo que prediqué el domingo pasado. Hay gente que se tiene que ir de tu lado. La gente que no quiere cambiar. La gente que quiere seguir siendo la misma. ¿Sabes qué? Ya te dije, dale una ofrenda y despídelo. No, usted no me escucha. Dale una ofrenda, despídelo, dile hello, hola, dile ya, hasta la próxima, baby. Dile, ya no te quiero ver más, porque yo quiero caminar hacia algo grande, hacia algo glorioso, hacia algo poderoso. ¿Usted sabe cuántas personas? Hoy estaba sentado con mi primer pastor y él me decía: de la iglesia donde empezaste, solo 2 iglesias salieron. Una tú, me dijo, y otra me nombró otro pastor. Y que de mi otra promoción. Oye, habían personas que tenían una retórica, my God, hablaban mejor que yo. Y tú me estás mirando porque me andas tirando palo también. ¿Pues sabes por qué? Por envidia, por celo, porque no es lo que hago, es lo que no pueden hacer. Porque ellos piensan que se trata de mí. Yo no soy, no, mi hermano, no soy yo. No es mi elocuencia, no es mi sabiduría, no es lo que estudié, no es mi apellido, no es el color de mi piel. No, mi hermano, es la gracia, es el favor. Y es porque he creído que Dios es digno de confianza. Y lo que Dios ha hecho conmigo, lo va a hacer contigo, allá arriba. ¿Alguien lo cree? Contigo, Dios lo va a hacer. Porque Él no hace acepción de personas. Dice: es que yo no soy digno. ¿Por qué? Porque yo he sido un pecador, dice. Te olvidaste que Dios toma tus pecados y lo echa a lo profundo del mar, y nunca más se acordará de ellos. Pero tú dices que yo no soy digno. Mira cómo ese espíritu de Grecia se te mete aquí en la cabeza. Aquí ya no voy a predicar, usted no me ayuda. Escuchen, la indignidad es ignorar la justicia de Dios.
Si crees que Dios te va a usar porque tú eres bueno, te vas a quedar esperando toda una vida. Es que Dios me va a usar cuando yo sea santo, santo, santo. Tú nunca vas a ser 3 veces santo. Tú nunca serás lo suficientemente bueno para creer que Dios te puede usar. Si tú tienes esa mentalidad que tienes que ser bueno para que Dios te use, estás equivocado, estás bajo la ley. Pero si crees que Dios te va a usar por el poder de la sangre de Cristo, entonces tú vas a decir: Dios me va a usar no porque yo me lo merezca, sino que es por la bendita gracia de Dios. Que Dios puso sus ojos en mí, en ti, en ti. Allá arriba hay alguien que diga: es la gracia de Dios que me va a sostener. ¿Cuántos quieren activarse en lo sobrenatural? Entonces ya hemos visto, diga conmigo, ya sé los obstáculos. Número 1, la ignorancia. Número 2, número 3, el miedo y la indignidad. Ahora voy a activarte en lo sobrenatural. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos para ser activados en lo sobrenatural? Escuche esto. Para caminar en lo sobrenatural debemos pasar de logos. La palabra logos, escuche, significa palabra escrita. Esto es el logos, la palabra de Dios. Y tienes que pasar de logos al rema. Esto es la palabra viva y activa. Permíteme explicarle, ¿puede? ¿Me permite? ¿Qué quiere decir? ¿Que voy a tomar la palabra logos como inservible? Estás loco. El rema sale del logo. Repito, el rema, cuando va en contra de la palabra escrita, ese no es un rema, ese es un espíritu demoníaco que te está hablando cosas en contra de la palabra de Dios. Porque recuérdate que hay espíritus engañadores que le hablan a la gente. Por eso cuando alguien a mí me dice: Dios me ha hablado, yo pongo bien atento los oídos. Porque cuando tú lees Biblia, tú sabes que lo que Dios te habló nunca puede ir en contra de la palabra. Ten cuidado que alguien venga a decirte: es que Dios me ha dicho que yo te diga. Y tú, dime. No, pero eso no dice mi Biblia. Pero eso no dice la palabra. A mí eso no me enseña la palabra logo. Porque el rema, escuche, viene de logo. Pero un rema, una palabra viva de Dios, es cuando esa palabra logos se te penetra en tu espíritu, cuando se penetra en tu corazón, cuando el logos se te hace rema. O sea, ¿qué significa eso? Que está en tu espíritu. Usted nunca se va a olvidar de esa palabra. No la estudiaste, es más, no la memorizaste. Está escrita por la misma mano de Dios en tu espíritu. Ese es el logo, el rema. ¿Está aquí conmigo o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no simplemente vean la palabra como un libro más. Dice el Señor: meditarás en ella día y de noche, y entonces dice: harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Porque cuando tú lees la Biblia y meditas en ella, Dios desata un rema en tu espíritu. ¿Y cómo se desata esta dimensión sobrenatural? Primero, cuando oyes la palabra. Porque no solo la lees, la puedes leer, también la puedes oír. Como hoy que te estoy predicando. Este mensaje para algunos solo va a ser una información. Para otros será un mero conocimiento. Pero hay unos cuantos que este mensaje se le va a hacer rema en su espíritu. Porque de hoy hacia adelante serán hombres y mujeres sobrenaturales. Hay alguien que puede decir amén en esta hora y decir: ese hombre soy yo, esa mujer soy yo.
Dáselo a Él. ¿Cómo se activa lo sobrenatural? Cuando tú oyes, diga cuando oigo. ¿Qué oyes? Romanos 10:17. Cuando oyes, ¿qué? Cuando oyes la palabra, oyes la semilla. La Biblia le llama la palabra la semilla. Mire lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por él y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Usted no puede dar lo que no has recibido. Para sanar un enfermo, escuche. ¿Cuántos quieren sanar un enfermo en el nombre de Jesús? ¿Cuánta palabra de sanidad tú tienes? ¿Cuánta palabra de sanidad tú tienes? Isaías 53. Tú tienes que tener palabra, porque un demonio no se va a ir por gritos. ¡Sal, diablo! Y el diablo dice, ya te mira y dice, oye, grita fuerte, pero no tiene peso, no tiene autoridad lo que tú. Pero si tú le dices, porque escrito está, porque la Biblia dice que por la llaga de Cristo yo he sido sanado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga he sido sanado. Así que te ordeno, Satanás, en el nombre de Jesús, sal fuera. El oírla, si se lo arde, hácelo fuerte. Dime qué tanta palabra tienes. Separa los versículos de sanidad. Debes saturarte, llenarte de la palabra de sanidad hasta que tu mente, escuche, hasta que tu mente se renueve. ¿Sabes lo que tiene el poder de renovar tu mente? La palabra. No os conforméis este siglo, sino, ¿qué dice el Señor? ¿Por medio de qué? Entonces, sin palabra no hay renovación en la mente. No hay, porque la mente está lleno del espíritu de Grecia, está lleno de Diana, está lleno, sabe, de Atena, de intelectualismo, raciocinio. Y te dice, no, y si no se sana, y si no pasa nada, ¿cómo quedo yo? Quedo avergonzado, porque más tienes concepto cerrado que palabra. Pero si tú te saturas de palabra y te saturas y te llena y te llena y te llena, tu mente se renueva y tu mente no tiene lugar, tu espíritu no tiene lugar para la incredulidad, no le da lugar a la duda, no le da lugar a la incredulidad, sino que tú crees porque crees que Dios tiene el poder para sanar, para liberar, para cambiar, para transformar. Es una fe power, es una fe poderosa. Es una fe, mi hermano, que no da tregua. Está saturado de la palabra. Por ni un lado te entra la duda. Por ni un lado. Porque te viene texto, te viene otro texto, te viene otro texto. Y no hay forma que venga a tu mente, mi hermano, nada que niegue la eficacia de Cristo. Debes saturarte de la palabra hasta que tu mente sea renovada y lo sobrenatural parezca para ti algo natural. Te voy a dar tres principios, tres perlas. Número uno, oír. Diga conmigo, oír la palabra. Entonces yo oigo, por fe, recibo, me empodero, la palabra me renueva, ¿sí o no? Segundo, la confesión. ¿Qué quiere decir? El decreto. ¿Sabes cuántos en TikTok critican el decreto? ¿Sabes cuántos pastores dicen con qué autoridad estos evangélicos pseudotal, esa es la palabra que usan? Andan decretando, lo siento, no me voy a disculpar por ser sobrenatural, no me voy a disculpar por ser alguien de fe, no me voy a disculpar si a ti te parece ridículo lo que voy a declarar, pero la palabra de Dios es para recibirla, pero luego para decretarla, luego para hablarla. ¿Sabes por qué? Porque el diablo le tiene miedo a una mujer con filo en su boca. El diablo le tiene miedo a un hombre con filo en su boca, porque cuando un hombre de Dios tiene una espada desenvainada,
y nada que tiene filo. Él anda decretando, Él anda profetizando, Él anda estableciendo, Él anda declarando la palabra de Dios. Yo no voy a declarar lo que el médico me dice. Yo no voy a decir lo que el banco me dice. Yo no voy a decir lo que el sistema político me dice. Yo voy a declarar y yo voy a decretar la palabra de Dios en mi vida. Hay alguien que puede decir amén en esta noche. De tu espíritu queremos más, de tu presencia derrama. Romanos 10, del 8 al 10, mire lo que dice. Mire, más, ¿qué dice? Cerca de ti está, ¿qué dice? La palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de ¿qué? ¿Qué? ¿La palabra de fe de qué? ¿La palabra de fe de qué? Que prediqué. Que predicamos. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué? Es el Curios, es el Kyrios, como lo quieras decir. Curios, ¿qué quiere decir? Es el Señor, es el dueño absoluto de lo que soy, de lo que tengo y de lo que alcanzaré. Y que ese Señor está por encima de otros señores. Y que ese rey está por encima de otros reyes. Porque si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, porque es importante que lo declare, porque la enfermedad tiene que saber que Jesús es el Señor. La deuda, la pobreza, la miseria tiene que saber que Jesús es el Señor. La brujería, la hechicería que te están tirando, la envidia, el celo, para quitarte el marido, quitarte la mujer, para que tus hijos se te pierdan. Tú tienes que decir Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que Jesús es el Señor. Mi papá dice, Él es el que corta el bacalao, dice mi papá. No sé qué significa, pero suena bonito. Yo creo que significa Él es el que pone las reglas. Diga conmigo, Jesús es el Señor. El Señor. El diablo tiene que saber que Jesús es el Señor. La enfermedad tiene que saber. El brujo tiene que saber. Si tú tienes a Jesús de tu parte, usted lo tiene todo. Te puede dejar todo el mundo. Es más, diga conmigo que se vayan todos. Hay una adoración, ¿no? Que se vayan todos, dice. Menos tu presencia. Pero lo cantas de la boca para afuera. Porque cuando el marido se te va, te quieres suicidar, te quieres tirar de un puente, te quieres ir a tomar, te quieres perder la dignidad como mujer. Perdóname, mi hermano, un hombre no vale lo suficiente como para tú echarte a perder. El que se va, escúcheme, el que se va sin que lo botes. Y entonces vamos a poner balance. Lo mismo la mujer. Me voy, dice, vete pues. Pero eso sí, asegúrate que tú estás haciendo las cosas bien. Eso sí, asegúrate que tú estés parado en justicia. Después que se vayan todos. Pero mientras que no se vaya la presencia de Dios. Alguien tiene que gritar amén en esta noche. Alguien tiene que decir, lo único que necesito es la presencia de Dios en mi vida. De tu gloria queremos más, de tu espíritu queremos más, de tu presencia derrama, de tu gloria queremos más, de tu espíritu queremos más, de tu presencia.
mensaje. ¿De dónde saca la palabra decreto? En el griego, la palabra confesión viene de la palabra griego homologeo, que significa, esto es tremendo. Diga conmigo, homologeo. Qué difícil te la puse, ¿no? Pero escuche el significado de esto. Diga, homologeo. ¿Qué significa homologeo? Escríbelo, porque esto va a desatar la gloria sobre tu vida. La palabra homologeo significa decir lo mismo que Dios dice. O sea, yo no me estoy inventando. Si tú te andas inventando como loco, es asunto tuyo. Pero cuando tú dices lo mismo que Dios dice, esta es la palabra profética más poderosa que tú puedes encontrar. No sé si me está entendiendo. Cuando tú, escuche bien, cuando tú decretas lo que Dios te está diciendo, cuando tú hablas lo que Dios te dice sobre una situación adversa que tú estás pasando, estás estableciendo en el espíritu. Mire, por favor, escúcheme que esto es poderoso. Cuando usted confiesa, cuando usted va a dar, va a confesar, porque con el corazón creo, ¿se acuerda? Romanos 10. Y con la boca, ¿qué hago? Confieso que Jesús es el Señor. Cuando tú confiesas, homologeo, estoy diciendo lo mismo que Dios dice en su palabra. Y cuando habla lo que Dios dice enfrente de una situación adversa, dura, estás estableciendo un puente legal. ¿Sabes para qué estás estableciendo un puente legal? Para que todo el cielo se mueva a tu favor. Los ángeles se tienen que mover. Porque tú no estás diciendo algo por tu cuenta. Tú estás diciendo y decretando y estableciendo lo que Dios dice en su palabra. Y cuando tú decretas y estableces lo que Dios dice en su palabra, el cielo, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, el cielo entero se tiene que mover a tu favor. ¿Qué me está diciendo? Que cuando estoy enfrente de la enfermedad, ay papá, cuando estoy enfrente de la enfermedad, cuando estoy enfrente de la depresión, cuando estoy enfrente de la crisis, de la persecución, de la lucha, cuando están pasando pruebas, cuando están pasando persecución, cuando están pasando necesidad, cuando te encuentres enfrente de eso, declara, establece lo que dice la palabra. Dice: Señor, tomo la ley del acuerdo y en el nombre de Jesús me pongo de acuerdo con el cielo. Oh, alguien tiene que escuchar lo que estoy hablando. Me pongo de acuerdo con el cielo. Me pongo de acuerdo a la palabra de Dios y yo declaro y establezco lo que Dios dice en su bendita palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y las promesas de Dios son el sí y el amén en su perfecta voluntad. Mira, puedo pasarme 10 minutos, tengo 10 minutos para decirte palabra por palabra en contra de tu necesidad. Y prepárese, porque voy a comenzar a hacer videos, diferentes tipos de oración. Prepárese, ya le hablé a mi comunicación, hijo, prepárense porque voy a venir a hacer todas las oraciones y se las voy a mandar a usted. No para que se vuelva, memorice las oraciones. No quiero que se convierta una oración en rezo. No, mi hermano, quiero que te sirva de inspiración para que tú aprendas a buscar el rostro de Dios, para que aprendas a orar conforme a la palabra. ¿Cuántos creen que hay un puente espiritual? ¿Cuántos creen que se va a desatar una activación? Hoy vas a orar por tu milagro. Hoy tú mismo vas a orar. Hoy vamos a practicar esta palabra y de tu boca saldrá un milagro. Por tu palabra se va a desatar un milagro. Hay alguien que puede creerlo. Hay alguien que puede tener fe en esta hora. Y termino. Dije: 1, oír. 2, confesar. 3, y esta es la última. Termino. Diga conmigo: la acción. ¿Sabe? Porque algunos estudian, leen, oyen, porque puedes leer o oír la palabra y luego confiesas, pero ahí te quedas. El Señor no cree en esa fe pasiva. Usted tiene que moverse. Mira a tu hermano que está al lado. ¿Te vas a mover o no te vas a mover?
Flojo, haragán, ocioso. A ti te hablo que me estás mirando por las redes. Usted no se lo digo, no se moleste conmigo. Estoy hablando con ese hermanito que me está escuchando, que anda declarando y confesando, anda haciendo de todo, pero no mueve un dedo por nada del mundo. Pero anda a ver qué dice: por la llaga de Cristo, por la llaga de Cristo, por la llaga, la sangre, y no pasa nada con tu vida. Porque mira a alguien que está al lado: o te mueves, dile, o te mueves. Yo declaro en el nombre de Jesús que te levantas de esa silla y te vas a mover de hoy hacia adelante. Te tienes que mover a buscar la universidad de tu hijo, que este año termina quinto de secundaria, y él quiere ser médico, él quiere ser arquitecto, él quiere ser doctor, él quiere ser No le digas que no tienes dinero, no le digas eso. ¿Dónde está el Dios que tú crees? ¿Dónde está el Dios que tú predicas? No le digas no hay, no le digas no me alcanza, no le digas no tengo. Dile: Señor, yo sé que tú te hiciste pobre para yo ser enriquecido. Yo te doy mi pobreza y tú me das tu riqueza, y yo sé, Señor, que tú me vas a prosperar. Entonces diga conmigo, haga así. Haga el salto de fe. Vamos, de un saltito, no importa ahí, así. ¿Cuánto van a dar eso? Mira, si te cuesta alguno, pero ¿cómo voy a hacer? Haga el salto. Eso. Para costar uno, para adelante. Haga el salto de fe, María Fe. Todavía María Fe te llamas. Haga el salto, para adelante. ¿Qué quiere decir? Voy a salir donde estoy y voy a caminar hacia mi futuro. Voy a caminar hacia la promesa. Voy a caminar. ¿Cuánto van a hacer ese saltito espiritual? ¿Cuánto van a dar el salto de fe? La fe sin obras es muerta. Lo sobrenatural requiere que haya un loco que le crea a Dios. La fe requiere que haya alguien que le diga: Señor, voy a salir de la barca, voy a dar el salto, no me voy a quedar donde estoy. Este año abro mi casa de paz. Este año predico en la calle. Este año predico a mi familia. Este año me independizo laboralmente. Este año voy por Este año saca la visa a los Estados Unidos. Este año viajas a Europa. Este año te dan el resultado de negativo de cáncer. Este año sales victorioso de toda enfermedad. Este año te casas por civil y por iglesia. Este año concibes tu hijo que no has podido concebir. Este año te casas con el hombre de tu vida. ¿Dónde está la soltera? Ayúdeme, dígame amén. Diga: voy a dar el salto. Voy a dar el... ¿Dónde están esos hombres que se casan, de los solteros, que se casan con esa mujer con la ayuda idónea? ¿Dónde están esos hombres que dicen: amén? Yo correría a dar una ofrenda en el altar para que no te quedes soltero. Está aquí conmigo, ya se fue. Mira a alguien que está al lado: ¿te vas a mover o Te vas a mover? Escuche, esto es guerra. No quiero mover tu emoción, es sacarte del estancamiento, que salgas de la conformidad, que salgas del status quo en el que estás, en el que te encuentras. Escuche, el salto de fe representa la fe cuando no das el salto de fe, es la fe sin obras, está muerta. Lo sobrenatural, escuche esto, oído, lo sobrenatural requiere siempre un punto de contacto. Siempre. Pedro, para volverse un hombre sobrenatural, hubo un momento en el que Jesús tuvo que llevarlo a él en una condición donde él haga lo que nunca hizo. Escúcheme lo que te voy a profetizar. Llegó el tiempo de que hagas lo que nunca antes has hecho. Lo sobrenatural inicia cuando haces cosas que nunca antes hiciste. Pedro estaba en la barca, pero mientras que Pedro estaba en la barca, amados, él nunca experimentaría un milagro.
Pedro dentro de la barca con los apóstoles, con los discípulos. Amados, él nunca ahí caminaría en lo sobrenatural. Pedro estaba en la barca y el milagro solo era una posibilidad para él, porque el milagro se convirtió en realidad solo cuando llegó el momento en el que Pedro tomó la decisión de sacar un pie fuera de la barca. Entonces, hasta que no haya un punto de contacto, hasta que no haya una decisión de hacer lo que no has hecho, amado, nada va a cambiar. Por eso digo que esto es guerra. Muchos nos hemos acostumbrado a la rutina. Estamos hechos a lo mismo, todo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dios quiere que tomes riesgo. ¿Cuántos van a tomar riesgo? Y cuando hablo de riesgo es un decir, porque la fe nos da seguridad en Cristo Jesús. Pero tienes que estar dispuesto a arriesgar. Tienes que estar dispuesto a creer. Primero Pedro sacó el pie de la barca. Y cuando el Pedro sacó el pie de la barca, es cuando Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Mientras que Pedro estaba, escucha, en la barca, el milagro solo era una posibilidad. Solo el milagro se convirtió en realidad en el momento que Pedro tocó el agua con su pie. ¿Está aquí conmigo? Ahí es cuando Pedro recibe, mira, el primer contacto. Mire, él puso ahí, sintió lo natural que él tenía que decir, que Pedro tenía que ¿qué? Tenía que ¿qué? Que hundirse. Pero cuando Pedro pone el pie, el primer contacto, pone el pie y ve que la densidad del agua no era natural, sino sobrenatural. ¡Oh! Saque el otro. No sé si me está entendiendo. Pedro nunca va a dar el segundo paso si el primer paso no es respaldado por el poder sobrenatural de Dios. Yo no sé cuántos entendieron lo que estoy hablando. Cuando Pedro dijo, no, esto no es natural, aquí el cielo se abrió, él saca el segundo, comienza. Haga conmigo eso, hijo. Comienza. Y comienza. Y tiene su mirada en ¿quién? Jesús. Mientras que él ponía su mirada en Jesús, oye, para Pedro lo sobrenatural estaba siendo natural. Yo quiero declarar y profetizar en el nombre de Jesús que mucha gente aquí, lo sobrenatural se va a convertir en tu vida algo natural. Vas a ver el poder de Dios en tu casa. Vas a ver el poder de Dios en tu salud. Vas a ver el poder de Dios en tus hijos. Vas a ver el poder de Dios en tu matrimonio. Vas a ver solo da el primer paso. Perdona, suelta el perdón para que el diablo no tenga nada contra ti. Y recupera lo que el diablo te quitó. Toma lo que el diablo te quitó y da pasos de fe. Da pasos de fe. Créele, porque tu Dios es sobrenatural. Tu Dios es un Dios ilimitado. Escucha, Él no tiene límites. Tu Dios es ilimitado. Es ilimitado, no tiene límites. Él es el Todopoderoso. Pero si no has visto todavía el poder de Dios, es porque no has dado paso de fe. ¿Cuántos en esta noche dicen, voy a dar pasos de fe? Voy a dar pasos de fe y voy a caminar sobre las aguas. ¿Alguien puede gritar amén en esta noche? ¿Se acuerda de la mujer de flujo de sangre? ¿Se acuerda de ella? Ella no solo lo pensó, porque ella dijo, si tan solo yo tocara. Mira, primero lo pensó. Mira, primero pensó el negocio. Primero pensó la restauración de su hogar. Primero pensó salir de la deuda. Ella dijo, te estoy dando ejemplo. Ella dijo, si tan solo, mira, primero pensó, si tan solo yo tocara el borde de su manto, yo sería sana. Pero ella no se quedó ahí. Ella, ¿qué hizo? Accionó su fe. Y ella no solamente lo dijo, sino que
ella caminó hacia su milagro. Escuche, ella no dijo Él me puede sanar. Ella dijo voy a atravesar en medio de la multitud. Voy a ir en contra de la ley, en contra de lo natural, que decía que estaba prohibido que una mujer de flujo de sangre salga y tenga contacto con la gente. Pero a ella no le importó la crítica, a ella no le importó la religiosidad. Ella dijo esta es la noche de mi milagro, esta es la noche de mi bendición. Y ella corrió y no paró hasta tocar el borde del manto de Jesús. Ahí fue donde hubo una transferencia de poder. ¿De qué está diciendo? Del tsunami. No hay poder, no hay transferencia de poder si no sacas el pie de la barca, si no caminas hacia lo que la gente te ha dicho que es imposible. Pero yo declaro y profetizo en el nombre poderoso de Jesús que esta casa va a caminar en el poder sobrenatural de Dios. Hoy se rompen los techos, hoy se rompe el techo y vas a caminar en lo sobrenatural. Alguien puede decir amén en esta hora.